Hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo, mis queridos hermanos, y quiero hablar de el Papa Santo, por el cual yo ya llevo varios meses pidiendo a Dios todos los días: mándanos un Papa Santo. ¿De qué voy a hablar acerca de ese Papa Santo? Futuro, ¿eh? ¿Será el próximo? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero quisiera hablar de lo que tiene que hacer para ser santo, ¿eh? En primer lugar, debe ser un hombre instruido en las cosas de Dios. Como dijo el niño Jesús a los 12 años, las cosas de mi Padre. Un hombre que confirme en la fe a los obispos y a todos los cristianos. No que les meta más dudas, con ambigüedades, con equívocos, con nebulosidades, con doctrinas peregrinas, exóticas, que necesiten continuamente ser rectificadas por otros que a eso se dedican el día de hoy realmente. Entonces, ese Papa debe de haberse preparado, no necesariamente en las universidades pontificias, especialmente de Roma, porque el día de hoy es de ahí de donde vienen las herejías que llenan la Iglesia Católica. Hubo un teólogo norteamericano, se apellidaba Davis, y hereje, terriblemente hereje. Y de Roma, en tiempos de Juan Pablo II, al obispo de ese sacerdote hereje le mandaron un regaño de Roma, diciéndole al obispo que por qué permitía que ese sacerdote anduviera diciendo herejías por todas partes. Roma como lavándose las manos, echándole la culpa al obispo. Pero no contaban que ese obispo era bravo. ¿Y saben lo que le respondió? Yo mandé este sacerdote cuando era bueno. Lo mandé a estudiar a Roma y de Roma regresó hereje. Ahí en Roma aprendió las herejías. Y ahí terminó la historia. Ya no le volvieron a llamar la atención. ¿Cuántos libros he tenido en mis manos, mis queridos hermanos? Puedo hablar de millones de libros, a lo largo de mi vida. ¿Y cuántos de esos libros son herejes? No es la doctrina de Cristo la que está en esos libros. Y muchos de ellos tienen la aprobación eclesiástica de un obispo, de un censor, de un superior religioso. Les hablo de la tradición canónica, ¿no? De lo serio. Cuando alguien escribe un libro sobre dogma, sobre moral, tiene la obligación que lo examine la autoridad eclesiástica. Bueno, hasta Pablo VI, Pablo VI quitó todas esas obligaciones y entonces ahora ya no hay seguridad
de que ese libro sea católico. Antes al menos había una cierta seguridad. Entonces, primero debe llevar ese libro el autor a un censor eclesiástico. Yo pienso que todavía soy censor eclesiástico aquí en Tijuana. No me han revocado mi mandato. Y el censor tiene que ser un hombre, un sacerdote avesado, experto en la ciencia eclesiástica. Y examina página por página, frase por frase, todo el libro. Y cuando ve que no hay nada en contra de la doctrina cristiana, da su aprobación, que se llama en latín nihil obstat, no hay ningún obstáculo. Y de ahí pasa generalmente al superior inmediato si son religiosos. Por ejemplo, al padre provincial de los jesuitas, o de los franciscanos, o de los dominicos. Y él también lo examina, se basa en el juicio del censor y dice, se puede imprimir, en latín, imprimi potest. Y luego de ahí pasa todavía al obispo, al ordinario. Y el obispo, después de examinarlo, dice, imprimatur, en latín, que sea imprimido, que se publique. 3 filtros había, que quitó Pablo VI, con un plumazo, vámonos, ¿no? Y ahora la iglesia está llena de herejes, de libros herejes, que deben ser quemados, destruidos, inutilizados. ¿Por qué la iglesia quema los libros malos? Para que otros no los lean. Pues un libro hereje se tiene que inutilizar, se tiene que quemar, de manera que ya no lo pueda leer nadie. Porque si nomás lo tiras a la basura, alguien lo va a ver y lo va a leer, y sigue el veneno propagándose. Entonces, el primer papa que de veras quiera a la iglesia, que como Cristo interrogó a San Pedro, ¿de veras me amas? ¿De veras? ¿De veras? 3 veces. Ese papa tiene que inutilizar, descalificar todo lo que hizo Pablo VI, que quiso cambiar todo, comenzando desde el altar. Y lo consiguió. Provocó un desastre pastoral en la iglesia. Y después, ese Papa Santo tiene que remediar en lo posible. Aquí parece imposible el desastre que provocó Juan Pablo II. Como lo dice, no yo, el padre Carlos Moore, que estuvo en México muchos años, norteamericano, y cita al cardenal Gagnon, un canadiense que estuvo en Colombia, que descubrió la infiltración masónica en el Vaticano. ¿Y qué le dijo a Juan Pablo? Le dijo a Pablo VI. Pablo VI dijo, yo ya me estoy muriendo, el siguiente papa que se encargue. Y le dijo a Juan Pablo II, y Juan Pablo II no hizo caso. Le dijo que el cardenal Biagio
yo lo conocí, vino aquí a Tijuana, yo lo acompañé en un viaje en avión. El cardenal Biagio estaba nombrando obispos de lo peor, no necesariamente masones, pero también en toda la Iglesia Católica. Y Juan Pablo II no hizo caso. Y le dijo el cardenal Gañón, entonces no era cardenal todavía: van a matarlo a usted, Santo Padre, lo van a matar. Y el Papa no creyó. Se dedicó a hacer sus viajes por todas partes, feliz de la vida, a evangelizar. Cuando que la misión que Dios le da al Papa no es evangelizar, es confirmar en la fe a sus hermanos. No hizo caso hasta que le dieron un balazo que iba para matarlo. Un balazo por un profesional, un asesino profesional. Se desvió la bala, no le dio al corazón. Se salvó el Papa. Y dice el padre Carlos Moore, cuando recobró el sentido, lo primero que dijo: búsquenme a Gañón, al arzobispo Gañón, que andaba allá en Colombia. Lo buscaron y se lo trajeron. Y entonces sí, le hizo caso. Antes de Juan Pablo II, hubo otro papa que yo conocí, cuando era obispo de Vittorio Veneto. Yo era seminarista, mis superiores me mandaron allí y tuve ocasión 2 veces de estar con él junto con otros sacerdotes. Conocí a su familia y se cuenta, ¿verdad?, que el Papa Juan Pablo I murió después de una terrible discusión a gritos. Los italianos gritan mucho, por eso yo salí gritón. Estuve 12 años en un curso intensivo de gritos. Bueno, aprendí muy bien. Precisamente con ese cardenal Biagio. Y fue una discusión terrible. Juan Pablo I lo quiso quitar de su puesto, que él no nombrara obispos ya. Pero esa noche murió, tal vez a causa de la discusión, lo más probable. Juan Pablo I era apacible, manso y humilde, una persona muy buena. Él era un santito y no aguantó y murió. Juan Pablo II no hizo caso, repito, hasta que le dieron un balazo. Entonces quitó al cardenal Biagio. Pero ¿quién fue el que comenzó? Pablo VI. Lo dice, yo no lo digo, lo dice el Papa Benedicto en esa carta que mandó a los presidentes de las conferencias episcopales, cuando lo reunió el Papa Francisco para ver los abusos sexuales. El Papa Benedicto les mandó una carta que el Papa Francisco ocultó y no permitió que se publicara hasta que ya había pasado todo. Ahí decía que Pablo VI puso un nuevo criterio para escoger obispos. Ya no hay que fijarse en la ciencia, que sea una excelencia, no. Ya no hay que fijarse en la virtud, ya no. Hay que fijarse en que sea abierto al cambio. El primer obispo que escogió Pablo VI para nosotros aquí en Tijuana fue
el que después fue el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Abierto al cambio, claro que sí, de corbata, sin alzacuello, de traje moderno, abierto al cambio. Y aquí destruyó la acción católica, trajo al mundo mejor, donde 5 sacerdotes nuestros tronaron, nuestros en cierta manera. Ignacio Montes, Juan Montes, José Luis Aceves, el otro padre, ya casi ni me acuerdo, 5 sacerdotes nuestros se metieron al mundo mejor del padre Lombardi, un jesuita, y perdieron el sacerdocio, todos. ¿Y dónde está el mundo mejor ahora? Desapareció. Pero tronó la acción católica. Entonces, el nuevo Papa, si quiere ser santo, tiene que quitar esos criterios y hacer que se escojan los mejores sacerdotes del clero. Pero ¿cómo se van a hacer? Si se implementa la tradición de la Iglesia, de que cada mes todos los sacerdotes de la diócesis resuelvan un caso de moral, de dogma, de liturgia, de historia de la Iglesia, de derecho canónico, de pastoral, de teología ascética y mística, etcétera. Cada mes se les hace un examen a los sacerdotes y en público responden. Y ahí el obispo se va fijando. Y cada año el obispo manda 5 nombres de 5 sacerdotes de su diócesis que él juzga delante de Dios que puedan ser nombrados obispos, obispos santos, obispos sabios, verdaderas excelencias. ¿Qué debe hacer el nuevo Papa? Quitar las conferencias episcopales que se han vuelto sin ningún derecho, órganos de control para que no surja, no se levante ningún obispo que no vaya de acuerdo con la mayoría. ¿Qué debe hacer el nuevo Papa? Hacer entender a los obispos que Cristo no fundó conferencias episcopales, ni los apóstoles, sino que cada arzobispo, con sus obispos sufragáneos, forma la unidad básica que fue suplantada en el gobierno de la Iglesia por las conferencias episcopales. Y todavía más por las conferencias continentales. ¿Qué debe hacer el nuevo Papa? Quitar a los cardenales nombrados, muchos de ellos por el Papa Benedicto XVI, que son ahora los que llevan la herejía por todas partes. Y fueron preconizados, así se dice, fueron elevados, no solo a la excelencia, sino a la eminencia, más alto todavía. Y fue Benedicto. Y quitar todo lo que ha hecho el Papa Francisco. Para ser ese Papa santo se requiere mucha ciencia, claro que sí, mucha virtud. ¿Cuál virtud en especial? Se habla mucho el día de hoy del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es?
la virtud que se asocia en los 7 sacramentos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es? La fortaleza, la firmeza en el sacramento de la confirmación. La confirmación es recibir el Espíritu Santo, pero el nombre lo indica, bajo la perspectiva de la firmeza. El Papa Santo que quiera reconstruir la Iglesia necesita ser firme, fuerte, valiente, un verdadero guerrero de Cristo. ¿Cómo nos dice el Catecismo de la Confirmación? Que a cada cristiano nos transforma en un soldado de Cristo. Esa es mi oración de cada día. El día de San Pedro y San Pablo es el día del Papa. Y lo que acabo de decir es en favor del papado. Porque el desastre de la Iglesia, mis hermanos, yo lo viví, yo lo viví, a mí no me lo cuentan, allá en Roma. No vino de abajo para arriba como nos hacen creer. El pueblo cristiano quería, los jóvenes querían. Mentira, vino de arriba para abajo. Fueron los de mero arriba, fue el Papa, los cardenales, los que destruyeron la Iglesia Católica. Y el Papa Santo, repito, por el cual todos los días estoy pidiendo, tiene que ser un hombre fuerte. No basta que sea instruido, no basta que sea muy santito. Tiene que ser fuerte como Gregorio VII, que reformó la Iglesia. Hay otros papas, pero este me gusta como modelo. Gregorio VII encontró la Iglesia hecha pedazos. A los obispos los nombraban los gobernantes, el equivalente del PRD, de Morena, del Partido Comunista de aquellos tiempos. Ellos nombraban los obispos. Y este Papa Gregorio VII dijo no, y comenzó a excomulgar a cardenales, excomulgó arzobispos, excomulgó obispos, excomulgó al emperador, diríamos a Claudia. Bueno, y se le vino el mundo encima. Tuvo que huir de Roma porque lo querían matar y murió en el destierro, pero reformó la Iglesia. Y así el Papa Santo debe estar preparado para este color. Es el color del Papa, que significa martirio, como San Pedro y San Pablo. Ese Papa le va a tocar ser martirizado. ¿Pero por quién? Por los comunistas, por los chinos, por los... No, por sus propios hermanos. Esa es la verdad. Por eso, todos esos cardenalitos que andan ahí queriendo ser papa y se muestran y se pasean como en una pasarela de modas. Piénsalo bien, Le recuerdo uno que fue papa, creo que fue Piccolomini, era un pequeño hombre, piccolo uomini, Piccolomini, que había sido como sacerdote moderno, liberal, como obispo,
mundano, como arzobispo más mundano todavía, y como cardenal espantosamente corrompido. Pero lo hicieron papa y dijo una frase, y cumplió, dejo de ser Piccolomini, ahora soy sucesor de San Pedro. Y cambió, se reformó, se convirtió. Así les digo a esos cardenales que quieren ser papas, piénsalo bien, porque dice nuestro Señor a San Pedro, cuando eras joven tú te ceñías con un ceñidor, ibas a donde tú querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá, te amarrará y te llevará donde tú no quieras, significando la muerte que iba a tener San Pedro. ¿Cómo murió? Crucificado, pero boca abajo. Prepárese el futuro papa, si quiere ser santo, como Piccolomini, que cambió. Tienes que cambiar. ¿Y por qué digo que tiene que cambiar? Porque no veo en el horizonte a ninguno. Un poquito, algunos que conocí, pero los demás, Ave María Purísima. Entonces, hagan lo que hizo Piccolomini por un lado, y por otro lado, lo que hizo San Gregorio VII. San Gregorio VII no es mártir, murió en la cama, pero desterrado, sufriendo atrozmente. Que Dios tenga piedad de la Iglesia y mande un papa que quiera ser santo, que le tenga miedo a Dios el día de su muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.